Desvelando al Jesús escondido, un viaje a los textos apócrifos. Amigo mío, quiero compartir contigo un viaje extraordinario a través de los cautivadores textos apócrifos del Nuevo Testamento. El término, apócrifo, puede evocar imágenes de misterio y secretos ocultos, pero en realidad su significado es más revelador. Apócrifo proviene del griego y significa escondido, pero no en un sentido enigmático. Estos textos nos sumergen en el vibrante mundo de la primitiva literatura cristiana, creada por y para seguidores de una nueva fe. No eran comunidades aisladas, sino que interactuaban con otras creencias en el mismo entorno. Los cristianos compartían espacios con politeístas, judíos y otros grupos, absorbiendo y reflejando influencias diversas. Aunque compartimos la misma lengua, la literatura cristiana primitiva adquiere una dimensión única. Escrita predominantemente en griego y latín, revela un universo de ideas, creencias y narrativas que enriquecen nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Al adentrarnos en los apócrifos, descubrimos un tesoro escondido, no de secretos oscuros, sino de perspectivas alternativas sobre la figura de Jesús. Los textos canónicos, que forman la base de nuestra fe, nos brindan un testimonio autorizado, pero los apócrifos ofrecen una lente diferente, ampliando nuestra visión de su vida y enseñanzas. Lejos de ser textos ocultos, los apócrifos son, en cierto modo, un espejo que refleja el desarrollo y la diversidad del cristianismo primitivo. Iluminan los debates teológicos, las luchas internas y la ferviente devoción que caracterizaron esa época de transformación. A medida que exploramos estos escritos, no podemos dejar de contemplar la lucha humana por encontrar sentido y propósito en un mundo a menudo caótico. Los apócrifos nos muestran los anhelos, las dudas y las esperanzas de quienes buscaban comprender su lugar en este gran misterio llamado vida. Más allá de su valor histórico y teológico, los apócrifos nos ofrecen una conexión íntima con el pasado. Nos permiten vislumbrar los corazones y las mentes de aquellos que nos precedieron, compartiendo sus alegrías, sus penas y su búsqueda de la verdad. Al leer sus palabras, nos sentimos unidos a ellos en un viaje humano universal. Así que, amigo mío, te invito a acompañarme en esta aventura literaria. Vamos a desvelar al Jesús escondido, no como un enigma envuelto en misterio, sino como un ser humano complejo y compasivo cuyas enseñanzas continúan resonando hoy. En los textos apócrifos, encontramos un tesoro invaluable de sabiduría, inspiración y una conexión profunda con las raíces de nuestra fe. Explorando el canon bíblico, el tesoro oculto de la literatura cristiana primitiva. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los libros que no llegaron al Nuevo Testamento oficial? Déjame guiarte a través de un fascinante viaje por la literatura apócrifa, una colección de textos excluidos pero no menos cautivadores. En los primeros siglos del cristianismo, existió una gran variedad de escritos que circulaban entre las comunidades. Sin embargo, a mediados del siglo III, la Iglesia se embarcó en la tarea de estandarizar la colección de libros sagrados, dando lugar al canon del Nuevo Testamento. Aunque los núcleos principales, como los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, permanecieron inamovibles, otros textos fluctuaron en su inclusión. Algunos entraban y salían de las listas canónicas, reflejando las diversas creencias y prácticas regionales. A diferencia de los textos canónicos, considerados inspirados por Dios, los apócrifos se consideraron no inspirados, pero aún así tuvieron un papel significativo en la vida cristiana primitiva. Ofrecieron enseñanzas morales, información sobre los primeros cristianos y perspectivas alternativas sobre la vida de Jesús. La literatura apócrifa nos brinda una valiosa información sobre las diversas creencias y prácticas de los primeros cristianos. Cubría vacíos en las narraciones canónicas, profundizando en la infancia de Jesús, el destino de los apóstoles y los eventos posteriores a la resurrección. Estos textos proporcionaron interpretaciones alternativas de la historia de Jesús, su pasión y resurrección. Algunos evangelios apócrifos, como el de Tomás o el de Pedro, presentaban visiones únicas que desafiaban las narrativas dominantes. A pesar de su exclusión del canon, los textos apócrifos han sido transmitidos a lo largo de los siglos en diversos escritos. Esta etiqueta de oculto se refiere a su ausencia en el canon oficial, pero han disfrutado de una amplia difusión y han desempeñado un papel crucial en la comprensión del cristianismo primitivo.
Al explorar la literatura apócrifa, nos adentramos en un tesoro oculto de creencias, prácticas y experiencias que enriquecen nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Son ventanas a un mundo de diversidad teológica, que nos brindan información invaluable sobre las dinámicas internas de la fe cristiana en sus inicios. Los Evangelios apócrifos, revelando otros retratos de Jesús. En el vasto tapiz de la historia bíblica, existen textos ocultos llamados Evangelios apócrifos que ofrecen una perspectiva alternativa sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Entre ellos, los Evangelios de la infancia nos brindan una lente única a través de la cual podemos observar sus primeros años. Uno de los Evangelios apócrifos más fascinantes es el Evangelio de Tomás el Israelita. Escrito entre los siglos II y III después de Cristo. Este texto atribuido a un tal Tomás presenta un retrato de Jesús muy diferente al que conocemos de los evangelios canónicos. A diferencia de la imagen angelical que estamos acostumbrados a ver, este evangelio retrata a un Jesús con defectos, capaz de actos extraordinarios y de reacciones sorprendentes. Las historias que cuenta ofrecen un destello del contexto histórico en el que se desarrolló la vida de Jesús, explorando las tensiones y divisiones dentro de las comunidades judías de la época. El Evangelio también contiene una fuerte crítica a ciertas prácticas judías, lo que sugiere que pudo haber sido escrito por un antiguo judío que se había distanciado de sus creencias anteriores. Estas críticas brindan información valiosa sobre las diversas facciones y perspectivas que existían dentro del judaísmo en ese momento. Es importante reconocer que estos evangelios apócrifos, aunque no se consideran inspirados por Dios, no eran completamente ocultos. Los manuscritos existentes demuestran que fueron ampliamente transmitidos y leídos, aunque no se incluyeron en el canon bíblico. Al explorar estos textos ocultos, podemos ampliar nuestra comprensión del Jesús histórico y el contexto cultural que dio forma a sus enseñanzas. Nos ayudan a apreciar la diversidad de creencias y experiencias que caracterizaron la época del Nuevo Testamento y nos invitan a reexaminar nuestra propia comprensión de la fe y la espiritualidad. Milagros y misterios, el Evangelico de Tomás. Amigos míos, déjenme contarles sobre un texto antiguo que ha cautivado mi corazón, el Evangelio de Tomás. En esta fascinante obra, nos encontramos con un niño llamado Jesús, quien posee un poder extraordinario, casi cruel en ocasiones. Su figura evoca al implacable Dios de la justicia del Antiguo Testamento, reflejando la profunda conexión entre el judaísmo y este relato. A lo largo de sus páginas, el Evangelio de Tomás está salpicado de milagros asombrosos que vertebran la historia y permiten diversas interpretaciones. Algunos estudiosos lo han visto como propaganda antijudía, mientras que otros lo consideran una compilación de cuentos infantiles destinados a enseñar a los pequeños la bondad de Jesús. Según Tony Burke, ofrece una visión alternativa de la infancia de Jesús. Además, se ha sugerido una posible relación con las comunidades cercanas al apóstol Tomás, aunque esta hipótesis sigue siendo difícil de validar. No existe un consenso claro sobre la existencia de comunidades que siguieran estrictamente las enseñanzas de los apóstoles más cercanos a Jesús. Sumérianse conmigo en el primer milagro de este texto, el niño Jesús jugando con pájaros de barro. Aquí, encontramos un vínculo con el trágico suceso que ha asolado nuestras tierras recientemente. Recuerdo una canción de Manolo García llamada Pájaros de barro, que creo que se inspiró en este pasaje. El pasaje relata cómo Jesús, un niño de 5 años, jugaba en un arroyo después de la lluvia. Al remover el agua turbia, la purificaba en pequeños charcos. Un judío, testigo de esto, acusó a Jesús de trabajar en sábado, prohibido por la ley judía. José, el padre de Jesús, lo reprendió. Sin embargo, Jesús hizo algo extraordinario. Aplaudió con las manos y los pájaros de barro cobraron vida, volando ante los ojos de todos. Este milagro simboliza el poder de Jesús para dar vida, ya que el barro, una fusión de agua y tierra, representa la creación. En el Antiguo Testamento, el diluvio inunda la tierra y el barro se convierte en generador de vida. Jesús, a través del poder de su palabra, el Logos, dota de vida a los pájaros de barro. Estos pájaros podrían representar a los 12 apóstoles, quienes llevaron la palabra de Jesús al mundo. El Evangelio de Tomás es un texto que invita a la reflexión sobre la naturaleza de Dios, la fe y el poder de las palabras.
Es un testimonio del espíritu de infancia que puede infundir milagros incluso en la vida cotidiana, recordándonos que el barro de nuestras propias vidas puede transformarse en algo extraordinario con la ayuda de la fe y la imaginación. Los milagros de Jesús, un testimonio de su divinidad. En un momento crucial de su misión, Jesús se enfrentó a la oposición de los líderes religiosos que desafiaron su autoridad. Sin embargo, él no se dejó intimidar y respondió con una serie de milagros que dejaron a todos asombrados. Uno de estos milagros se produjo en un sábado, el día de descanso para los judíos. A pesar de las normas que prohibían trabajar en ese día, Jesús demostró su poder divino modelando barro. Cuando se le cuestionó sobre sus acciones, cogió una vara y destrozó las pocillas que había hecho, dejando secar el agua que había recogido. Ante esto, un niño llamado Anás se acercó a Jesús y le recriminó. Sin embargo, Jesús reaccionó con una maldición inversa: sin raíz quedará tu fruto y seco tu brote, dejando al niño literalmente marchito. Este acto inusual subraya el poder de Jesús sobre la naturaleza y su papel como juez que condena el mal. Paralelamente, en otros pasajes encontramos milagros que reflejan la bondad de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, cura a un hombre con la mano seca, demostrando que hacer el bien es más importante que seguir reglas rígidas. Los milagros de Jesús no solo fueron eventos extraordinarios, sino que también sirvieron como metáforas de su misión. Los 12 gorriones liberados podrían representar a sus apóstoles, quienes llevaron su mensaje a diferentes tierras después de su muerte y resurrección. El asombro que suscitaban estos milagros se convirtió en un elemento central de la literatura cristiana primitiva, legitimando las acciones de Jesús y estableciendo su identidad como el Hijo de Dios. Estos milagros nos invitan a reflexionar sobre el poder de creer en algo más allá de lo que podemos ver o entender. La fe en lo divino puede darnos la fuerza para superar obstáculos, enfrentarnos a la injusticia y encontrar esperanza en medio de la desesperación. Los milagros de Jesús son un faro de luz en nuestro camino, recordándonos que incluso cuando las cosas parecen imposibles, siempre hay esperanza y siempre hay un poder superior que nos guía. La naturaleza enigmática de los milagros de Jesús. Vaya, qué historia tan fascinante y misteriosa. Es como si estuviéramos presenciando el lado oculto de Jesús, un Jesús que no estamos acostumbrados a ver. Comencemos con la historia de Tomás. Su escepticismo sobre los milagros de Jesús es tan grande que exige una prueba irrefutable. Y ahí es donde entra Salomé, con su extraña exploración de la naturaleza del niño divino. Su intento de tocar a Jesús desencadena una reacción inesperada. Se quema la mano y un ángel anuncia que su incredulidad ha sido castigada. Pero lo que realmente me desconcierta es el episodio del niño que muere después de tropezar con Jesús. Jesús lo maldice, y el niño muere en el acto. Vaya, qué reacción tan dura. Se supone que Jesús es el sanador, el que da esperanza, no el que trae la muerte. ¿Y esa historia de la resurrección del niño que cayó de la terraza? Jesús le grita: Zenón, levántate. Y el niño obedece. Pero luego Jesús le dice que puede volver a dormir, que puede morir. ¿Qué clase de milagro es ese? ¿Una prueba de que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, o una muestra de su naturaleza impredecible? Estos milagros extraños y crípticos nos dejan rascándonos la cabeza. Nos revelan un Jesús diferente, un Jesús que no siempre es amable y misericordioso. Un Jesús que puede ser vengativo, misterioso y, a veces, incluso cruel. Mientras reflexionamos sobre estas historias, no podemos evitar preguntarnos: ¿es este el verdadero Jesús? ¿O es solo una parte de él, una parte que se esconde detrás de la imagen familiar del Sanador y Salvador? Tal vez nunca lo sepamos con seguridad, pero estas extrañas y desconcertantes narraciones nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la naturaleza divina y el poder de los milagros. La enigmática resurrección del niño, un análisis de los evangelios apócrifos. La historia del niño resucitado es un relato cautivador que ha intrigado a los lectores durante siglos. Si bien su significado exacto sigue envuelto en el misterio, el texto nos ofrece una ventana a uno de los aspectos más fascinantes de la vida de la figura central. El tema de la psicofonía, la capacidad de comunicarse con los muertos, impregna este relato. No es la primera vez que aparece en las Escrituras Sagradas, ya que se remonta al Antiguo Testamento, como en el caso de la acusación falsa contra Susana. En este caso, la resurrección de Jesús actúa como una defensa propia, liberándolo de la injusta acusación.
Pero este acto extraordinario plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la divinidad. ¿Está la resurrección reservada únicamente a Dios? ¿O podría sugerir una división de responsabilidades entre José, el Padre terrenal, y Dios, el Padre divino? Quizás José estaba destinado a guiar al niño en su humanidad, mientras que Dios le otorgaba habilidades milagrosas. Sin embargo, el texto nos presenta otra perspectiva, una resurrección reparadora. Un bebé inocente muere, y su madre se sume en un profundo dolor. Jesús, conmovido por su aflicción, corre hacia el niño y pronuncia las palabras que devuelven la vida al cuerpo inerte. Este acto de misericordia revela un aspecto diferente de la divinidad, uno que se preocupa por los inocentes y los afligidos. A medida que Jesús crece, su poder milagroso se hace más evidente. Como el Señor de los animales, las serpientes se postran ante él, reconociendo su naturaleza divina. Las multitudes se preguntan si es un dios o un ángel, atestiguando el asombroso impacto de sus palabras y acciones. El texto también insinúa la influencia de los Hechos de Tomás, un evangelio apócrifo que ganó popularidad en los siglos posteriores. Su énfasis en la taumaturgia, o narración milagrosa, se hace eco en los evangelios de la infancia, sentando las bases para una rica tradición literaria que se centraría en los prodigios de la figura central. En última instancia, la historia del niño resucitado sigue siendo un enigma, que invita a la interpretación y la reflexión. Revela las complejas facetas de la divinidad, el poder de la misericordia y la asombrosa influencia de la figura central en el mundo antiguo. Los prodigios de un niño extraordinario, la infancia oculta de Jesús. Amigos míos, les invito a sumergirnos en el asombroso mundo de la infancia oculta de Jesús, donde la fantasía y la realidad se entrelazan para tejer una historia extraordinaria. Apenas un recién nacido, Jesús se erguía sobre sus piececitos ante las serpientes que, en un acto de reverencia, lo adoraban. Y no solo las serpientes, sino también leones y leopardos se postraban ante él, acompañándolo en su camino por el desierto. María y José contemplaban maravillados cómo estas bestias salvajes guiaban su paso, inclinando sus cabezas en adoración. Los leones caminaban junto a ellos, mansos y serenos, sin intención de herir a las ovejas y carneros que compartían su viaje. Esta armonía entre el hombre y el animal evocaba la imagen idílica del paraíso, un recordatorio de la perfecta comunión que se recuperaría con la llegada de Cristo. En un templo pagano, donde los ídolos se erguían orgullosos, ocurrió un prodigio asombroso. Al entrar María con su pequeño hijo, todas las estatuas se desmoronaron en 1000 pedazos, convirtiéndose en polvo. Los ídolos, considerados demonios por los cristianos, huían despavoridos ante el poder divino que emanaba de Jesús. Esta caída de las estatuas simbolizaba el derrocamiento de las falsas creencias y el triunfo de la verdadera fe. Al igual que los antiguos profetas habían predicho, el Señor había llegado para sacudir los cimientos de Egipto y exponer la inutilidad de los ídolos. Queridos amigos, estos milagros no solo eran un espectáculo sobrenatural, también servían como un recordatorio de la importancia de la fe. En una época donde la magia y el engaño acechaban, los milagros realizados por Jesús marcaban la diferencia entre lo divino y lo humano. Pero más allá de la asombrosa naturaleza de estos prodigios, también nos revelan un aspecto menos bondadoso de Jesús. Era un niño travieso, capaz de causar asombro y admiración, pero también de sembrar travesuras. Este niño extraordinario desafiaba las expectativas de la época, mostrándonos la complejidad de su ser divino. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la infancia oculta de Jesús, donde lo extraordinario se convierte en cotidiano y la fe adquiere un nuevo significado.